Bienvenidos a La Semilla Podcast, una semana más, y seguimos con el estudio de los testigos de Jehová, ¿no? Ya hemos acabado hace 2 semanas atrás o 3 semanas atrás el estudio de los adventistas, ¿no? Y ahora ya estamos hablando de los testigos de Jehová. El día de hoy vamos a hablar de un tema que lleva por título Jehová como testigo de Jesús, y también vamos a tratar algunas falsas profecías, ¿no? Entonces, ¿cómo está, hermana Betty? Bem, graças a Deus, feliz em poder tratar mais um episódio para que seja, eu espero que seja de bendição para os que nos escutam, aqueles que nos seguem também, não? E queremos agradecer de todo o coração por escuchar-nos. Que Deus les bendiga. Entonces, vamos a comenzar a ver. Frequentemente, quando conversamos com os testigos de Jeová, eles se referem a Jesus Cristo como o primeiro testigo de Jeová. Pretende com isso minimizar a persona de Jesus. Lo consideram como testigo de Jeová, não como Deus. Como se ele estivesse na mesma posição de los adeptos desta secta. Preste atenção na gravidade deste tema. Os testigos de Jeová consideram Jesus igual que eles, porque disse que Jesus é testigo e foi o primeiro testigo de Jeová. Entonces fue como una simple persona, un simple Uma persona, um homem. Por supuesto que Deus é uma persona, mas um homem comum e corriente. Assim como Jesus é chamado de testigo de Jeová, acá, em Apocalipse capítulo 3, versículo 14, Juan, por favor, léalo. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Assim como Jesus é chamado testigo de Jeová, acá em Apocalipse capítulo 3, versículo 14, Jeová também é chamado testigo de Jesus em Jeremias 42, versículo 5. Jeremías 42, 5. Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Por várias vezes, Jeová ha dado testemunho de Jesus. Veamos algumas citas bíblicas. São Juan capítulo 5, versículo 31 e 32. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Primeira de Juan capítulo 5, versículos 9 y 10. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Mateus capítulo 3, versículos 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aí quem está dando testemunho de Jesus? Ahí el Padre está dando. El Padre. Es uma cita muito conhecida para refutar aqueles que negam a Trindade também, verdade? Incluso os testigos de Jeová não creem, não? Claro, en la Trinidad. São Juan capítulo 12, versículo 28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Aí está. Se Jesus é testigo de Jeová e Jeová é testigo de Jesus, qual é a diferença? Há alguma diferença, Juan? No.
Entonces, ¿Hay diferencia entre el testimonio del uno y del otro? claro, no hay diferencia. No. Claro. Significa que los dos son iguales. Los dos son iguales. Veamos aquí algunas falsas profecías. ¿Qué es lo que ellos hablan? Al presentar sus razones porque creen en la Biblia, preguntan y responden de la siguiente forma. ¿Cuál es la más fuerte evidencia de que la Biblia es inspirada por Dios? Ellos responden, profecías cumplidas dan evidencias conclusivas de que la Biblia es inspirada por Dios. Y eso es verdad, nosotros no podemos negar. En la Biblia existen muchas profecías que se cumplieron en detalles, por supuesto. Y todavía falta algunas para cumplirse, ¿verdad? La propia Biblia dice que la profecía nunca fue producida por la voluntad del hombre, pero los hablaron de parte de Dios conforme eran movidos por el Espíritu Santo o fuerza de Dios. Aquí ellos llaman al Espíritu Santo de fuerza. Queremos decir que el Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es una persona. No es una fuerza. Nosotros estamos de acuerdo verdaderamente que las profecías que fueron profetizadas por los profetas de Dios, que Dios levantó en su tiempo, fueron cumplidas, pero también en sus tiempos había muchas falsas profecías. Lo mismo que sucedió con los testigos de Jehová, que más adelante vamos dar las fechas que ellos profetizaron y no se cumplieron. Entonces, ellos creen que la Biblia es inspirada por Dios. Sin embargo, sus profetas profetizaron y nunca se cumplieron. Ellos están de acuerdo, como también nosotros estamos de acuerdo, que cuando Dios habla, se cumple. Y eso es la mayor evidencia de que el profeta es verdadero. Ahora, cuando el profeta habla y no se cumple, la Biblia dice que Dios nunca habló, nunca mandó hablar. Y es lo que pasó con los testigos de Jehová, que ellos creen que la Biblia es inspirada por Dios, sin embargo, profetizaron y sus palabras no se cumplieron, porque Dios no les mandó profetizar. Esta última parte que yo les mencioné está en Pedro, cuando Pedro habla de los falsos maestros, ¿no? También. Ahora, una confesión importante. Los testigos de Jehová, debido a su anhelo por la segunda venida de Jesús, ellos tienen un anhelo. Yo sé que no es malo anhelar el regreso de Cristo. Sugirieron fechas que se mostraron incorrectas. Por eso hay que les llames de falsos profetas. Y no es para molestarse, porque ellos profetizaron la segunda venida de Cristo y hasta hoy Jesús no ha regresado. Sí sabemos que un día Él regresará, pero nosotros no sabemos el día y la hora. Jesús nos dio algunas evidencias de cuándo sería su regreso, pero hasta ahora nosotros, la iglesia de Jesús, estamos esperando su regreso, pero nosotros no marcamos fecha para el regreso de Cristo. Sin embargo, nunca sospecharon que sus predicciones eran hechas en nombre de Dios. Eso es un peligro, ¿no es así, Juan? Que ellos profetizaron diciendo que Dios les había hablado. Por eso estaban hablando. Eso es un perigo muy grande y muy grave. Decir que Dios dijo cuando Dios no dijo. Y en cuanto a las profecías bíblicas, en cuanto al regreso de Cristo, la Biblia es muy clara en esto, ¿verdad, Juan? Que Jesús estando aquí, cuando le preguntaron cuándo sería el final de todas as coisas, ele dijo que ele não sabia. En ese momento él no sabía porque él, como hombre,
Como hombre, él dice que no sabía, pero sí ahora certamente también sabe, ¿no? Porque ha sido glorificado. Y eso no podemos olvidar que también él tenía una naturaleza divina. Y hay una clásica en las profecías de los testigos de Jehová. Eles nunca dijeron, assim disse Jehová. Nunca dijeron. ¿Has leído algo así? Sin embargo, los profetas del Antiguo Testamento decían, así ha dicho Jehová. Y eso nosotros tenemos que observar. Las falacias, ¿no? Los engaños de los testigos de Jehová. Parece que os testigos de Jeová sofrem de amnésia. Sempre disseram ser profetas de Deus e que isso jamais poderia ser puesto em dúvida. Ou seja, o que eles falaram, nadie poderia dudar. O sea que ellos aseguraron de que todo lo que han dicho es de parte de Dios y de que ellos son verdaderamente profetas de Dios. Sim, eles afirmam que são profetas de Deus, que hablam de parte de Deus, porque essa era a função do profeta, verdade? Deus falava e o profeta transmitia ao povo o que Deus havia dicho. O que ele queria que a nação hiciera, verdade? Maiormente era para que se arrepintiera, não? Claro. E deixara seu pecado. Muito bem. Ninguno de nosotros quiere ser igual a estos indecisos. Es mejor saber ahora que cuando fuere demasiado tarde, ¿qué deben saber los testigos de Jehová? Que no se puede hablar en nombre de Dios, atribuir a Él lo que ellos quieren. Sus invenciones, sus sueños, ¿no? Sus imaginaciones. Muito cuidado. Es mejor ahora, antes que fuere tarde, que hay una clase auténticamente profética de cristianos entre nosotros y aceptar el mensaje bíblico es actuar segundo ella. ¿No es así, Juan? Nosotros tenemos en la Biblia las profecías, ¿verdad? Claro. Y nosotros creemos. Por supuesto que vamos poner en práctica lo que Dios habla, ¿verdad? Vamos, si Dios habló, por supuesto que es para obedecer. Y ese el problema de los israelitas, ¿verdad, Juan? Claro. Que Dios hablaba y ellos no querían obedecer. Los testigos de Jehová dicen que habla de parte de Dios y no enseñan la palabra de Dios. Porque, a decir verdad, una profecía es cuando una persona está hablando de parte de Dios, él es un profeta, él está transmitiendo un mensaje, ¿verdad? Si nosotros leemos cualquier parte de la Biblia a una persona, ¿qué es lo que estamos haciendo? Transmitiendo el mensaje de Dios. Eso es peligroso. Y debemos tener mucho cuidado com o que nós transmitimos a las outras pessoas. Essa história de ser profeta e falar em contra da palavra de Deus, ensinar o que a Bíblia não ensina, isso é um peligro. Por isso, é bueno que os testigos de Jeová tomem cuidado antes que seja tarde demais. Então, no es cualquier cosa hablar de parte de Dios, ¿no? Si cualquiera que enseña también tiene que estudiar muy bien la palabra de Dios para poder transmitirla bien, correctamente. Si es profeta de Dios, tiene que hablar la palabra de Dios. Y más adelante nosotros vamos a ver que los testigos de Jehová, sus enseñanzas no es guiada por el Espíritu Santo, y sí por el cuerpo gobernante. Y esto es peligroso. Yo atribuir a mí un título de profeta, ou sem atribuir um título de profeta, está ensinando a um grupo de pessoas e estou ensinando contrário à palavra de Deus. É um problema seríssimo. Assim que, se o que habla
Si es profeta, tem que hablar de acordo com a palavra de Deus. E se não habla de acordo com a palavra de Deus, lamentavelmente é um falso profeta. Assim a Bíblia lo disse. E é por isso que nós outros estamos advertindo a los testigos de Jeová, advertindo a seus seguidores. Tomem cuidado, leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia para que você se dê conta de quem são os testigos de Jeová ou de quem são. Debemos entender muy bien la palabra de Dios para transmitirla, ¿no? Hay cosas muy básicas que debemos aprender, ¿no? Y no podemos hablar, decir cualquier cosa, o peor aún, cosas que nosotros nos hemos inventado, ¿no? Que ni siquiera está en la Biblia, y decirlas, ¿no? Y decir que es de parte de Dios es muy peligroso, ¿no? Porque son cosas muy delicadas, ¿no? Que debemos tener mucho cuidado, ¿no? Dios mismo se molestaba con los falsos profetas, ¿no? De que a veces hablaban, y eso siempre ha pasado, ¿no? Que hay profetas que decían que hablaban de parte de Dios y hablaban de cosas ya sean buenas o malas para el pueblo, pero si no era de parte de Dios, no se iba a cumplir eso que decían, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con todas las enseñanzas que podamos recibir o escuchar de ciertas personas y lo que también nosotros enseñamos. Bueno, me recuerdo que cuando se lee el Antiguo Testamento se ve que había una confusión. Havia uma confusão religiosa, havia um sincretismo religioso. Cada um falava sua própria verdade. Pero, lamentavelmente, nunca se cumpriram. A los verdadeiros profetas de Deus, que Deus havia levantado, los persiguieron e los mataram. Porque não queriam ouvir a verdade. Isso sempre foi assim. A los que hablam a verdade são perseguidos. Perseguidos por hablar la verdad. Entonces eso es, no es tampoco que el profeta tiene más poder, es alguien especial. Tampoco estamos diciendo eso, ¿no? El que transmite la palabra de Dios, o el profeta es el que transmite la palabra de Dios, es el que tiene una responsabilidad también bastante grande, ¿no? Pero es igual que cualquier otro hermano de la iglesia. Entonces eso también hay que entender, porque hay no solo los testigos de Jehová, hay muchas iglesias, muchos grupos religiosos también, donde el que predica o el que habla supuestamente de parte de Dios, muchos que creen que él tiene mucha más posición, que él tiene muchos más beneficios de repente de parte de Dios, y eso no es así, ¿no? Eso no es así, hay que entender también muy bien eso, ¿no? Entonces estamos viendo esto de que los testigos de Jehová tienen algunas profecías que ellos han mostrado y de que no se han cumplido también, que vamos a profundizar mucho después, ¿no? Entonces eso es lo que queríamos enseñar el día de hoy, hablar y también advertir, ¿no? Advertir de esas profecías que no son verdaderas, que muchas están en contra de la Biblia, ¿no? Sí, son falsas profecías. Son falsas profecías, ¿ya? Y hay que tener mucho cuidado de creer, de seguir este tipo de profecías. Y con esto terminamos este tema, este programa, siempre esperando recibir el apoyo de todos los que nos ven, nos escuchan en los podcasts, ¿no? Con un like, con su suscripción, también con sus comentarios, ¿no? Muchos de los comentarios muchas veces hay dudas y todo ello, vamos a ir también solucionando esas dudas o respondiendo, mejor dicho, esas dudas en los programas que tenemos, en los podcasts, y también les pedimos que compartan este episodio con muchas más personas y poder llegar a esas personas que realmente necesitan de este mensaje, de este análisis que estamos haciendo ahora de los testigos de Jehová, ¿no? Nos vemos la siguiente semana y esperamos que tengan una semana bendecida. Bendiciones.